Hola gente, soy Anita Martí y ahora vamos a hacer lo que sería la parte 2 de la cápsula. Básicamente vamos a aterrizar un poco lo que nos piden en el enunciado nomás y ver como una aproximación en base a la materia que acaban de ver, ¿ya? Así que vamos a partir al tiro con el primer problema, que en realidad es de cerebros codiciosos. Ahí, ojo, codiciosos, ¿ya? Ojito. Entonces, ¿qué nos pide este problema? Básicamente es minimizar el uso de naves de cerebros con el fin de poder cubrir la totalidad de los planetas P que nos van a dar. Recordad que tenemos una cantidad definida de planetas que tenemos que abordar en base a una cantidad de naves, ¿ya? La cantidad de naves no está definida, la vamos a definir nosotros, ¿ya? Además de eso, tenemos que considerar que una nave cubre un planeta si se encuentra dentro de un rango de distancia entre 0 y R. Por esto es que en el input de ejemplo que les damos, tenemos en totalidad 3 planetas, con estas posiciones, menos 1, 1, 2, etc. ¿Ya? Y lo que ocurre acá es que básicamente tenemos lo que sería la nave de aquí, ¿ya? Aquí tenemos dos opciones. Podemos posicionar una nave en 0 o una nave en 2, considerando acá que me faltó poner que R es igual a 2. ¿Por qué? Tenemos que básicamente, para la primera opción, aquí esta nave en 0 cubre tanto, porque está a una distancia 1 de este planeta de acá, a una distancia 1 de este planeta de acá y a una distancia 2 de este planeta de acá. Por lo cual sí es válida y tenemos 1. ¿Qué más? En la otra opción tenemos que acá está a una distancia 2 del planeta de acá, esta nave, a una distancia 0 del planeta de acá y a una distancia absoluta de 2. O sea, perdón, de 1 al planeta de acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué da lo mismo que existan estas dos posibilidades? Porque básicamente a nosotros nos piden solamente retornar el número de, ¿ya? Que básicamente es retornar cuántas naves mínimamente necesitamos posicionar. No nos piden específicamente en qué posición las vamos a posicionar, ¿ya? Así que ojo con eso. Y bueno, básicamente esto es todo lo que se pide en el primer problema. Es bastante como directo lo que sería el entendimiento, ¿ya? Ahora vamos a pasar al tiro al segundo problema, en donde básicamente estamos pidiendo una acumulación de basura, ¿ya? Tenemos al final una lista o una cantidad definida o una raíz de lo que sería basureros, y cada basurero tiene lo que sería su masa respectiva de basura, ¿ya? Por ejemplo, 2, 3, 5, etc., ¿ya? Y básicamente lo que tenemos es que tenemos que dar la configuración, la cual con una cantidad mínima de basureros yo pueda lograr lo que sería una masa M de basura, ¿ya? Consideraciones para este problema es que en caso de no haber una configuración que me dé exactamente M, retornamos menos 1 a un input de ejemplo para esto. También tenemos que no necesariamente el input se entrega con basureros ordenados. Con esto quiero decir que no necesariamente en el input le vamos a poner, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 20, 25, ¿se entiende? O al revés, como 25, 24, 20, 13. Me refiero a que puede estar en cualquier orden lo que sería la cantidad de basura que tienen los basureros, ¿ya? Además de eso tenemos que existe una cantidad limitada de basureros, ¿ya? Así que ojo con eso. Eso más que nada para iteración y cosas que hagan como en algoritmo, ¿ya? Ahora, quiero hacer una observación así bien rápida en cuanto a este problema. Y es que, por ejemplo, sea los siguientes pesos. 4, 1 y 3, por ejemplo. Ya digamos que esta es la cantidad de basura que tiene cada basurero. Este es el basurero 0, este es el basurero 1 y este es el basurero 2. Y digamos que nuestro M que queremos obtener va a ser 6. Y ahora, ¿qué pasa en este caso? Y es lo que quiero que entiendan, es que si tomamos primeramente la aproximación de que tomamos el máximo, con tal, supongamos que el máximo es A, por ejemplo, con tal de que A sea menor o igual a 6, o sea, perdón, menor o igual a M, le voy a poner un M actual, ¿ya? Que en realidad es como la cantidad de basura que me falta para conseguir lo que sería la combinación. No es lo más óptimo. ¿Y por qué les quiero decir esto? Por ejemplo, siguiendo como esta idea, tenemos que ya cada iteración vamos a elegir el máximo con tal de que el máximo sea menor al M, ¿ya? En este caso, la primera iteración vamos a elegir el 4, ¿cierto? Cool. Y vamos a tener que nuestro costo actual, en este caso, va a quedar en 2, ¿ya? Antes era 6, ahora pasamos a 2. En la segunda iteración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir lo que sería el máximo que no se pasa,
es decir, 1, ¿cierto? También nos sobra 1 nuevamente para completar el m y nuevamente elegimos 1, ¿cierto? Ok, pero esta aproximación nos da que en total utilizamos 3 basureros. Y claramente nosotros por sentido común sabemos que en realidad lo más óptimo es solamente ocupar dos veces el basurero 2. Es decir, 3 y 3, ¿cierto? Porque eso nos da 6. Y en realidad aquí ocuparíamos 2 veces el mismo basurero, ¿ya? Entonces aquí sería 2 veces 2 basureros, ¿ya? Entonces, más que nada quiero hacer esta aproximación para que cuando ustedes modifiquen o creen o vayan haciendo su algoritmo para la acumulación de basura, intenten no tomar este approach como de forma inmediata. Ya piénsenlo un poquito más. Recuerden que pueden tirarse hacia atrás, no sé, como que a diferencia como de algoritmos Grady, aquí no es necesario que una vez que tomen una decisión se queden con esa decisión, ¿ya? Así que ojo con eso. Más que nada eso, es solamente que entiendan muy bien que al final pedimos minimizar la cantidad de basureros que logren exactamente una base de M, ¿ya? Los casos bordes que puedan encontrar también están dentro de los inputs como de ejemplo, para que ahí tengan ojo. Y por último, tenemos que la tercera parte ya no es tanto de algoritmos así como de maximización y minimización, sino que más que nada es encontrar regiones. ¿Ya? Este objetivo en realidad es determinar la cantidad de grupos de estrellas no conectadas de nodos. En otras palabras, y relacionándolo a la materia que vieron anteriormente, es encontrar la cantidad de grafos conexos que pueden identificar en toda la información que se les da, ¿ya? Por ejemplo, y aquí vamos a tener unas consideraciones. Tenemos que nos dan la cantidad total de nodos y las aristas presentes, ¿cierto? Eso en base a los inputs. Y después, además tenemos que considerar que un grafo es conexo cuando existe al menos un camino para cada par de índices A y B que los conecte, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo que nos dan como en la pauta, en el enunciado, en donde nos indican que tenemos en total 10 nodos, es decir, partimos del 0 al 9, ¿ya? Y luego de eso nos van indicando la arista. Y básicamente nos dicen que hay una entre el 0 y 1, entre el 0 y el 4, entre el 4 y el 2 y entre el 2 y el 3, por ejemplo. También sabemos que hay una entre el 5 y el 7, no hay nada que se conecte al 8 y hay una entre el 6 y el 9, ¿ya? Al nosotros tener todas esas aristas, recuerden que los grafos y las aristas lo pueden representar con matrices de adyacencia o listas de adyacencia, ya para que tengan ojo con eso. También decidan bien con qué representarlo, porque eso igual podría implicar un poco de costo en lo que sería su solución, ¿ya? Pero bueno, aparte de eso tenemos que, básicamente, de toda la información que tenemos, es que podemos identificar un total de 4 grafos conexos. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, de 1 a 2, que son un par de nodos, tenemos que existe este camino, de acá. ¿Se entiende? Aquí, este de aquí completo. Por ejemplo, entre 3 y 2, también. Entre 3 y 0 tenemos ese. Entre 4 y 3, por ejemplo, tenemos ese, etc. ¿Ya? En cambio acá, bueno, un nodo siempre va a ser como conexo como consigo mismo, ¿ya? Por ejemplo acá entre 6 y 9 y entre 5 y 7, sí, porque son como el par. Pero básicamente entre estos de acá, o esto de acá, o esto de acá, o entre estos de acá, o así, no existe ninguna conexión, ¿cierto? Entonces, como que en ese sentido estarían colgando en el aire, en el espacio entre estrellas, y por ende no lo consideramos dentro del otro grafo. Y básicamente es eso. Por esta razón es que tenemos al final una cantidad de grafos como no conectados, ¿ok? Básicamente es identificar cuántos grafos conexos existen en el input que les damos, ¿ya? Para que lo aterricen de forma mucho más específica. Y bueno, en realidad ese sería como todo el brillo de lo que sería la parte 3. Ya, recomendaciones es que la forma en que representen los grafos y las aristas sea la más conveniente según su solución, ¿ya? Aparte de eso, es simplemente entender bien lo que están revisando y cómo lo van a revisar, ¿ya? Y bueno, esa sería como toda la complejidad. Si se pueden dar cuenta, es como un poco más... son bien aterrizadas las preguntas, la verdad, son de minimización,
y después encontrar una cantidad X de grafos conexos, ¿ya? Ahora, aparte de esto, queríamos con el cuerpo de oyentes darles un ejemplo de lo esperado en el informe, no de todo el informe, sino como de la parte que sería las complejidades, ¿ya? Entonces, bueno, aquí demostración de complejidad de informe, y este es un ejemplo de una solución propuesta. Por ejemplo, digamos que ustedes en su código, esto lo sacamos de una interrogación antigua, ¿ya? No es necesario que sea como tan en específico, ya esto era el enunciado que necesitaban como encontrar. Pero digamos que, por ejemplo, ustedes proponen en algún momento utilizar este Grady, ¿ya? Esto en realidad sería su código en C, ¿sí? Aquí está como en pseudocódigo. Pero básicamente en este código ustedes dicen como ya tenemos este input y este es nuestro algoritmo de Grady, ¿ya? ¿Cómo ustedes tienen que demostrar esto en el informe? Idealmente hagan lo mismo, ¿ya? Traduzcan su código en C a un pseudocódigo así como bien parecido, o expliquen lo que está haciendo su código como les sea más cómodo, pero que finalmente tengamos lo que sería su input, su return y como qué es lo que hace su función, ¿ya? 3 cosas. Luego, para demostrar la complejidad, es simplemente esto, no es necesario que hagan una inducción o algo así. Si lo prefieren hacer por inducción no hay ningún problema, ¿ya? Pero idealmente esto es lo más básico que debería tener. Aquí vamos a demostrar la complejidad del algoritmo anterior, ¿ya? Aquí básicamente nos indican, por ejemplo, lo que toma cada paso en base a primero lo que sería el input, que aquí dice ya, si tomas un parámetro de complejidad, define. ¿Cómo vamos a definir esta complejidad? Por ejemplo, n va a ser el número de intervalos. Si estamos hablando, no sé, de grafos, por ejemplo, ahí vamos a tener que hablar un poco de lo que serían los E y los B, ¿ya? En cuanto a E, que serían los nodos, si no me equivoco, y B los... no, perdón. D serían las aristas, si no me equivoco. Bueno, serían los E y los B, ¿ya? No los quiero confundir diciendo erróneamente si unos son nodos y otros son aristas, pero ahí para que tengan ojo, ¿ya? Aquí son en base a números, ¿ya? Y dice qué complejidad toma cada paso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que ordenar S toma O de n log de n. ¿Y por qué toma O de n log de n? Porque lo basamos en Quicksort, ¿ya? No es llegar y tirar la complejidad, es decir una razón por qué se demora eso. Por otro lado, aquí tenemos que ya además agregan el while que teníamos antes y itera en el peor de los casos O de n veces, ¿ya? Siempre consideren el peor caso. Además de eso, tenemos que la deducción del máximo que se solapa toma en el peor caso un O de n también. Luego con esto tenemos que el loop completo aporta un O de n cuadrado. Entonces, todo esto en conjunto sería que el algoritmo toma un O de n cuadrado, ¿ya? Es básicamente eso, que sea bien guiado en base a lo que ustedes proponen como algoritmo, ¿ya? Así que eso más que nada para que, por último, entiendan lo más esperado de lo que sería su informe, ¿ya? Así que eso. Éxito en la última tarea, ¿ya? Cualquier duda, consulta, ahí pueden hacerlo idealmente por GitHub o Discord y en caso de default, así como por Telegram, ¿ya? Pero eso. Así que chau, éxito en su tarea, chicos.